Seguimos con Noticias Globovisión Economía. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Vamos a establecer contacto a esta hora vía Skype con José González, economista, como siempre nos acompaña desde Nueva York. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana, encantado de estar en el programa. Bien, el pasado viernes se conoció el proceso que va a iniciar todo lo que tiene que ver con las demandas en contra de Venezuela por parte de sus acreedores en todo lo que tiene que ver con la situación de la deuda venezolana que ha caído en impagos. También se conocía el pasado viernes que finalmente liberaban todo lo que tenía que ver con el cupón de la electricidad de Caracas que debió haberse pagado en octubre del año pasado. Quisiera conocer cómo están mediando allí los mercados y por qué ahora se deciden a iniciar este proceso. El nombramiento, el anuncio el viernes de Milton Company, que es una institución financiera pequeña en función de los grandes bancos de inversión norteamericanos especializados en lo que se llama distressed debt, deuda en distress, deuda con alto retorno y alto riesgo, o créditos que están en mora o a punto de estar en mora, anuncia que uno de los grupos, la percepción desde Nueva York, desde los mercados de deuda que tienen que ver con Venezuela, es que hay grupos de acreedores organizándose para tomar medidas y aparentemente esta es la decisión del primer grupo de iniciar el proceso de la aceleración de los pagos, que es lo que declararía a Venezuela en default, en moratoria, en la medida que el gobierno venezolano no ha anunciado ni tal moratoria formalmente, ni una reestructuración, una propuesta de reestructuración formal que confirmaría tal moratoria. El nombramiento del Milton Company es el primer paso de un proceso que puede ser muy largo, que ahora requiere de abogados que vayan con Milton Company y que inicien un nuevo proceso judicial, lo que implica de cualquier modo en el anuncio de que van a evaluar las declaraciones del gobierno venezolano y determinar planes a futuro, indica que ya la paciencia de los acreedores norteamericanos aparentemente llegó a su fin y que el proceso de aceleración de la deuda que declararía el default por parte de los acreedores se inicia, independientemente de que finalmente Clearstream, que es uno de los dos agentes de pago de la deuda venezolana, liberó el cupón de electricidad de Caracas, que parte de ese cupón que se mantenía retenido hasta la fecha. Sin embargo, ya a la actualidad hay 3.000 millones de dólares acumulados en principal y hay intereses de la deuda venezolana de PDVSA y la electricidad de Caracas que están impagos. Cuando vemos esta situación, estamos hablando de que estarían ya demandando a Venezuela. ¿Cuáles serían entonces las formas en las que Venezuela puede cubrirse de esto? ¿O cuál sería la expectativa que tienen los mercados toda vez que Venezuela sigue como una caja con imposibilidades de honrar sus deudas? El proceso de demanda per se aún no se inicia. Lo que se ha contratado es un asesor financiero que va a evaluar las condiciones financieras de una reestructuración, de un pago forzado, de una propuesta de Venezuela. El proceso de demanda se iniciará cuando se nombren abogados y estos abogados empiecen a presentar recursos legales frente a las cortes norteamericanas encargados de cuestiones financieras que suelen estar basadas aquí en Manhattan. El problema es que si Milton Company tuviera incluso una propuesta de reestructuración de la deuda de parte de los acreedores, las sanciones norteamericanas de parte del Departamento del Tesoro impiden tal reestructuración, a menos que estos acreedores, con sus asesores legales y financieros, pidan permiso del Departamento del Tesoro y el Departamento del Tesoro se los dé y se empiece el proceso. Claramente parte de esta dinámica es que estamos exactamente a un mes de las elecciones presidenciales de mayo, y hay una suerte de mensaje de parte de este grupo de acreedores organizados alrededor del Milton Company, de la que la perspectiva desde New York y desde los mercados es que el presidente Maduro debería ser reelegido y que la situación financiera del país y de cara a la deuda no se debería modificar. Claro, veo esta idea, pero si hablamos de la posibilidad de una reestructuración, estarían hablando entonces de la posibilidad de que el gobierno venezolano, una vez reelecto el presidente Nicolás Maduro, pudiera entrar entonces en un proceso de renegociar esta deuda, de volver a obtener financiamientos. ¿Cómo quedaría allí todo lo que tiene que ver con las sanciones, que fue lo que le impidió hacer esto el año pasado? Las sanciones impiden una reestructuración.
Y la única forma en que Milstein Company, sus abogados y los acreedores que representan pudieran plantear y negociar un proceso de reestructuración es con permiso del Departamento del Tesoro. Y no olvidemos que hay funcionarios del gobierno venezolano a alto nivel que también están sancionados por el Departamento del Tesoro, y hay una prohibición estricta de no de reunirse con ellos ni conversar con ellos, pero de iniciar cualquier tipo de negociación, lo cual no le da otra solución a los acreedores que iniciar un proceso judicial en términos de forzar el cobro de esa deuda. En última instancia, la decisión de los acreedores de iniciar el proceso financiero y evidentemente, naturalmente, luego legal, es que tienen una responsabilidad fiduciaria de parte de sus clientes, los fondos de inversión institucionales, de recuperar una deuda que ya está impaga en un tiempo razonable, asumiendo que esa deuda no se va a pagar. Eso es el paso siguiente, y la pregunta desde Nueva York, por otro lado, es si reelegido el presidente Maduro va a iniciar algún proceso de ajuste económico, en la medida que la dinámica hiperinflacionaria que vive Venezuela no se puede vivir ad eternum. Ningún país en el pasado que ha sufrido de hiperinflación la ha tolerado por más de 4 años, ¿sí? De allí que probablemente también los acreedores empiecen a mover sus piezas para una potencial negociación en el corto, mediano y no necesariamente largo plazo. En medio de esto vemos un precio del petróleo, que serían los únicos ingresos que tiene Venezuela, al alza. Están ingresando y han aumentado los valores del precio del crudo. Sin embargo, las finanzas de Venezuela, hasta donde se conoce, no han logrado recuperarse. La producción sigue decayendo. En los últimos reportes de las agencias de energía internacional, Venezuela perdió 77.000 barriles más por día. Hubo un reporte la semana pasada de que una importación de 3 millones de barriles de crudo liviano para mezclarlo con el pesado, para procesar la gasolina en Venezuela, no se despachó por falta de pago. El deterioro de la capacidad de refinación de PDVSA, el éxodo de la mano de obra de PDVSA es, entre otras, una de las razones por las cuales está subiendo el precio del crudo. Entre la caída en la producción venezolana, que no se ve favorecida por el aumento en los precios por la caída en la producción y en la exportación, a las potenciales sanciones contra Rusia y contra Irán, hay una caída en la producción en el fracking norteamericano que está causando que los precios suban. De hecho, la OPEC anunciaba hoy día que hay una posibilidad de que no se renueve el límite en términos de la producción, porque ya los precios están llegando al objetivo, podrían llegar al objetivo de $80 por barril, que es el del bloque. Y el presidente Trump el viernes también tuiteó en contra del OPEC, con lo cual los precios deberían seguir subiendo. Sin embargo, ese beneficio no le va a llegar a Venezuela en la medida que esa caída en la producción no alivia los problemas económicos ni financieros de la República ni de PDVSA. Bien, por otra parte, ¿cómo abrían los mercados el día de hoy? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene para esta semana en Wall Street? Esta es la semana de mayores anuncios en términos de resultados trimestrales. El mercado espera resultados muy positivos. La semana pasada y la anterior, que en donde se inician los resultados con el sector financiero, ha sido muy dinámica. Sin embargo, los mercados siguen siendo muy volátiles. Hay una discusión entre los analistas que dicen que el mercado debería guiarse por aspectos fundamentales en función de estos resultados y una economía que sigue creciendo. Sin embargo, la volatilidad no abandona el mercado. En la medida que el bono de la Reserva Federal a 10 años, que es lo que se llama el bono largo norteamericano, hoy día está en 2.99%, casi 3%, que es lo que tiene el mercado en fluctuación, además del ruido político permanente que representa la administración Trump. ¿Tienen previsiones de nuevos ajustes en tasas de interés o cómo se han comportado la economía estadounidense luego del ajuste que dieron recientemente? Con el nuevo presidente en la Reserva Federal y una actitud un poco más agresiva, conservadora, en términos de las tasas, esperan 2 aumentos más de tasas este año.